vamos al temario. El temario nos marca que es una unidad de 4.5 horas. Entonces quiere decir que en 3 clases tendríamos que terminar nuestro temario nuestra unidad número 2, de acuerdo a lo que nos marca aquí, ¿sale? Entonces serían 4.5 horas, entonces serían 3 clases en las cuales tendríamos que terminar, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ¿qué entendemos por polarización? ¿O qué entienden ustedes por polarización? Si yo les pregunto el significado de polarización, ¿qué me dirían? Porque creo que hasta el momento, pues todos han manejado el término polarización. Cuando yo les preguntaba, por ejemplo, de los diodos, me decían que el diodo se polariza en forma directa, y de hecho lo retomamos, ¿no? El diodo polariza en forma directa, polarizado en forma inversa, y dependiendo de cómo está polarizado, pues sabemos su funcionamiento. Entonces, ¿qué entendemos por polarización? ¿Quién me dice qué es polarización, muchachos? Pues sería como el orden en el que recorre la corriente o la energía el dispositivo, ¿no? ¿De qué terminal empieza o en cuál termina? El orden, ¿no? ¿En qué terminal comienza? ¿En cuál termina? ¿Qué más? Sería como la orientación hacia donde viaja, ya sea el voltaje o la corriente. La orientación hacia donde viaja el voltaje, la corriente. Pudiera ser, ¿qué más? Sería la dirección en donde algo, no sé, una onda o bien algún tipo de energía puede oscilar, ¿no? A polarizar es como ir al lado contrario de. Ir al lado contrario de... um, sí, de hecho estás mencionando ya, por ejemplo, ondas, ¿no? Sabemos que cuando se trabajan ondas electromagnéticas se dice que se polariza como tal, o que se tiene una polarización horizontal o una polarización vertical, dependiendo de la forma en que se están enviando las ondas. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos, y creo que ya lo vimos cuando trabajamos con el capacitor, y les mencioné el capacitor y repasamos el capacitor, mencioné que cuando llega la corriente a una de las placas, pues prácticamente se va a polarizar el dieléctrico. ¿A qué me refería con polarizar el dieléctrico? La diferencia de potencial entre los dos conductores. No, acuérdense, ¿a qué me refería con polarizar el dieléctrico? ¿Hacia qué sentido se van a acumular las cargas? ¿Hacia qué sentido se van a acumular? Ajá, estaba hablando de un ordenamiento. Entonces, si fijan, ya me mencionaron orientación, ya me mencionaron dirección y ya me mencionaron ordenamiento. Prácticamente cuando hablamos de polarización, pues lo que vamos a hacer es determinar, como indica su nombre, dónde van a estar colocados los polos en algún sistema, en algún circuito o en algún dispositivo. Y para que nosotros podamos asignar o determinar o crear precisamente esos polos, pues necesitamos energizarlos. Entonces, en términos generales, lo que vamos a hablar de polarización es cómo vamos a energizar esos dispositivos, esos circuitos o esos sistemas electrónicos. Entonces, en general, si hablamos de polarización, vamos a decir que es el proceso de energizar un circuito para poder orientar, reacomodar o darle una dirección a los electrones o a las caras que se van a encontrar en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es a la que nos vamos a referir con polarización. ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, probé. Bueno, cuando hablamos de polarización por voltaje, pues entonces quiere decir que lo que vamos a hacer es energizar a través de una fuente de voltaje, o que vamos a asignar una fuente de voltaje para poder determinar la polaridad de esos elementos. Por ejemplo, si tengo una fuente de voltaje y coloco un resistor en paralelo, pues prácticamente en el resistor puedo asignar un polo positivo o un polo negativo. Tal cual, por ejemplo, lo hacían en circuitos eléctricos, que les decían, asigna polaridad cuando vayas a analizar el circuito. Si hablamos de una polarización por corriente, pues en lugar de trabajar con una fuente de voltaje, ahora vamos a trabajar, pues obviamente con fuentes de corriente, o vamos a
pues de dispositivo. Cuando hablamos por polarización por voltaje y corriente, entonces quiere decir que vamos a tanto identificar en qué sentido debe de viajar la corriente que se deben de manejar para que el circuito pueda funcionar correctamente. Luego tenemos una polarización con una sola fuente. Y ya prácticamente aquí mencioné que es polarizar por voltaje y que es polarizar por corriente. Pero cuando hablamos de polarización con una sola fuente, entonces nos referimos a que podemos polarizar utilizando. Cuando hablamos de polarización con dos fuentes, pues entonces podemos tener dos fuentes de voltaje, dos fuentes de corriente, o podemos utilizar combinado una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Entonces a eso nos vamos a referir prácticamente con polarización, con los distintos tipos de polarización, ya sean dispositivos, circuitos o sistemas. Principalmente lo que nos interesa es enfocarlo a trabajarlo con dispositivos. ¿Por qué? Porque lo que es lo que vamos a requerir, no solamente vamos a trabajar con sistemas en general, sino lo que vamos a identificar es cómo podemos polarizar cada uno de esos dispositivos. Que por ejemplo ustedes en la materia de dispositivos ya vieron el diodo, ya vieron el transistor y algunos alcanzaron a ver lo que sería el tiristor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo No, bien. No, profe, ninguno. ¿No? ¿Seguros? Sale. Entonces, pues ya terminamos la unidad, muchachos. Ahí están, miren, hasta ustedes están brincando de alegría que ya terminamos la unidad. Entonces, como ya terminamos unidad 1, ya terminamos unidad 2, entonces la siguiente clase, pues sería examen. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo polarizas por voltaje? ¿Mande? ¿Cómo se polariza por voltaje? Pues colocamos una fuente de voltaje y colocamos algún elemento. ¿Y ya? ¿Y ya? Todo. ¿Qué Igual dijimos que es polarizar? técnicamente darle los sentidos a, bueno, orientar las cargas en un sistema, ¿no? Ajá. Entonces nada más el conectar la fuente, si por ejemplo va la carga de menos a más, ya estaría polarizado en ese sentido y ya. Ya, asignamos una carga. Caso de las dos Asignamos fuentes, una polaridad como tal. y en caso de dos fuentes que estuvieran conectadas en sentido inverso, digamos, ¿se puede o necesariamente tienen que estar en el mismo sentido ambas? No puede estar en sentido contrario. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que en lugar de sumarse, pues se van a restar. Okay. ¿Sí? Pero estaríamos polarizando con dos fuentes. Obviamente no tendría mucho sentido. Aquí lo que tendría sentido es identificar para qué nos sirve una fuente y para qué nos sirve la otra fuente. Ahí está. Así polarizamos por voltaje. Tengo una fuente de voltaje, tengo una carga, cualquiera, ya sea activa y que diga un resistor, un inductor, un capacitor. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues prácticamente estoy asignando un sentido de la corriente, ¿no? Asigno un sentido a la corriente, asigno y tengo un polo positivo, tengo un polo negativo y entonces se dice que estoy polarizando. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? En el caso de tener conectados dos fuentes, profesor, ¿Mande? en el caso de tener conectadas fuentes, o sea, teniendo dos fuentes de voltaje, imagino que los voltajes en algún momento tendrían que influenciar a todo lo demás, ¿no? Los demás componentes que estén conectados, a los que estén Sí, conectados. de hecho puedo tenerlo así, ¿no? Sí. Obviamente esa carga pues puede ser un arreglo RC, un arreglo RL, un arreglo puramente resistivo, pero lo puedo solucionar, bueno, lo puedo analizar así. ¿Y aquí qué es lo que aplicaría? Superposición, ¿no? Primero
pongo en corto una fuente, hago el análisis con la fuente 1, luego hago el análisis con la fuente 2 y puedo determinar la corriente en esta carga. ¿Sí o no, muchachos? Más hasta aquí. Pudiera inclusive agregar otra carga, ¿no? Y ahí está. Ya tengo un circuito, dos fuentes, y entonces estoy polarizando el sistema utilizando dos fuentes. No nos gusta, pues le quitamos esta. Le ponemos esta. Y pues ahora ya polarizamos con una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Y ahí está. Sí han resuelto este tipo de circuitos en circuitos eléctricos, ¿no? O quién sabe de qué les hablo. Sí, profe. ¿Vale? Entonces ahí está. ¿Listo? Entonces fíjense, hasta ya vemos ejemplos de polarización. Ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Para pasar a la unidad número 3. ¿No? No, es cierto, muchachos. No, todavía no tenemos la unidad 2. ¿Cómo creen? Como vamos a trabajar con polarización, obviamente cada uno de estos temas los vamos a ir viendo de acuerdo a los ejemplos que vamos a estar trabajando. ¿Cuál es el dispositivo que nos interesa? El dispositivo que nos va a interesar propiamente va a ser el transistor. Entonces, para eso vamos a repasar un poquito lo que ustedes vieron en dispositivos acerca del transistor y vamos a aprender a polarizar el transistor porque el transistor va a tener diferentes configuraciones de polarización. Puede ser con una fuente, puede ser con dos fuentes. Aquí no nos vamos a enfocar a polarizarlo por corriente. ¿Por qué? Porque propiamente el transistor ya es un dispositivo que para que pueda funcionar, pues necesita controlarse por corriente. Es decir, que para que nosotros podamos hacer que funcione, necesitamos controlar la corriente de una terminal utilizando el valor de corriente de la otra terminal. Existen dos tipos de transistores que ustedes a lo mejor ya manejaron, que es el transistor bipolar y el de efecto de campo. Aquí me voy a enfocar por principio el transistor bipolar. Y la diferencia con un transistor bipolar con respecto a un transistor por efecto de campo es que el transistor bipolar se dice que es un dispositivo que se controla por corriente, es decir, vamos a poder energizar y controlar su funcionamiento pues utilizando la corriente de esta terminal que es la base. Entonces también se puede considerar que el dispositivo se está polarizando por corriente a pesar de trabajar solamente con fuentes de voltaje. El transistor de efecto de campo, a diferencia del bipolar, es un dispositivo que para que pueda funcionar necesita ciertos valores de voltaje entre sus terminales. Entonces considera que es un dispositivo que se polariza por voltaje. Y se polariza por voltaje utilizando fuentes de voltaje o en su defecto se puede utilizar fuentes de corriente. Entonces, para este dispositivo vamos a considerar que se polariza el dispositivo por corriente, pero el circuito en general que nos va a poder polarizar al transistor es un circuito utilizando fuentes de voltaje. ¿Sale? ¿Así nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sale, entonces. Esta sería la configuración como tal del transistor bipolar. Como les mencioné, es un breve repaso del transistor, en el cual sabemos que tiene tres capas de material semiconductor. Material N, material P y material N, en el caso del primer tipo de transistor, que es un transistor de tipo NPN, pero también vamos a tener un transistor de tipo PNP, en el cual tenemos dos capas de material P y una capa de material N, como aparece aquí, ¿de acuerdo? Generando entonces dos uniones, independientemente del tipo de transistor, va a generar dos uniones de material N con material P. Aquí generamos una
y aquí vamos a generar la otra. En el caso del transistor PNP también tenemos una unión de material P con material N y otra unión de material P con material N. Esa unión de material P con material N es la que nosotros conocemos como una unión que nos puede formar un diodo. Entonces quiere decir que aquí tendríamos un diodo y acá pues estaríamos generando otro diodo. ¿Vale? Para el caso del transistor tipo PNP, pues ahora vamos a tener el diodo conectado de esta forma y otro diodo conectado de esta forma. ¿Vale? Entonces ahí está. Por lo tanto, un transistor tipo bipolar lo podemos ver como si fuera la unión de dos diodos. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí los dos diodos entonces nos van a generar una unión base colector y otra unión base emisor. Recordando que tiene sus tres terminales, que es colector, que es base y que es el emisor. En el caso del transistor tipo NPN, sabemos que la corriente va a ingresar por colector, va a ingresar por base y va a salir por el emisor. Y en el caso del transistor PNP, la corriente va a ingresar por el emisor, va a salir por colector y a su vez va a salir por la base. Quiere decir que dependiendo cómo estén polarizadas estas uniones, es decir, donde tengamos mayor potencial, en el caso de que esto lo vemos como un diodo, va a ser el funcionamiento del mismo transistor. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy considerando que es como si tuviera un diodo, que es mi unión base-colector. Por lo tanto, puede estar polarizada de forma directa o puede estar polarizada de forma inversa. Y por lo tanto, la unión base-emisor, que también es un diodo, puede estar polarizado este diodo de forma directa o puede estar polarizado de forma inversa. Quiere decir que puedo tener 4 combinaciones diferentes. Las dos uniones polarizadas de forma directa, las dos uniones polarizadas de forma inversa, base colector directa y base emisor inversa, y base emisor directa y base colector inversa, independientemente del diodo. Dependiendo cómo estén polarizadas esas uniones, pues va a ser la región de operación del transistor. ¿Cuáles son las regiones de operación? De lo que ustedes recuerden de su materia de dispositivos. En corte o saturación. En corte, saturación, ¿cuál más? Y en activa, creo, ¿no? En activa, ajá, llevamos 3, 4 combinaciones y nos faltaría una. En la negativa. Negativa, no como tal se llama negativa. Hay una región que normalmente no se menciona, que es la región activa inversa. Y ahorita vamos a ver cómo llegamos a cada una de esas regiones. Pero son 4. Por lo general se trabaja en la región de corte, en la región de saturación y en la región activa. La región activa inversa es para propósitos más particulares. Aquí en electrónica lineal nos vamos a enfocar exclusivamente a la región activa, porque es la región donde el transistor va a trabajar como un amplificador. A diferencia de lo que ustedes están viendo en electrónica digital, en electrónica digital se va a trabajar solamente en la región de corte y la región de saturación. Por eso es que se ve al transistor como un interruptor. ¿De acuerdo? ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro con esta parte que ya mencioné del transistor? Sí, profe. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los símbolos, pues ya más o menos lo debemos de ubicar, en el cual pues vamos a considerar que son prácticamente iguales. Sin embargo, lo que vamos a observar aquí es que aparece una pequeña flecha, donde esta flecha nos va a indicar el sentido de la corriente y es una forma de identificar fácil de los transistores. La flecha nos indica el sentido de la corriente y hablando de corriente convencional. Ya mencioné la corriente en el transistor tipo NPN, la corriente entra por base, entra por colector y sale por emisor. Entonces la flecha siempre va en el emisor y nos indica hacia dónde va la corriente. En el caso del transistor tipo PNP, mencioné la corriente entra por emisor. Nos indica que la corriente entra precisamente por este término.
Entonces, independientemente del transistor, podemos ver al transistor como si fuera un nodo. ¿Por qué? Porque yo mencioné la corriente entra por colector y sale, y entra por base y sale por emisor. Entonces quiere decir que la corriente del emisor prácticamente es igual a la corriente de base más corriente de colector. ¿Vale? En el caso de por emisor, más la corriente de colector. Pero adicional a esto, como yo les mencioné, es un dispositivo que se va a controlar por corriente. ¿Qué indica esto? La corriente que circula a través del colector la vamos a controlar a través de la corriente de base. Es decir, la corriente que yo quiera que circule por el colector va a depender del valor que en ese momento tenga la corriente en la base. Para eso, entonces, utilizamos un factor que le vamos a llamar beta. Nos dice que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, donde beta es el factor de amplificación de corriente. Por eso es que les digo, vamos a controlar la corriente de colector con base en la corriente de base. Ahora, este factor que aparece aquí como beta, que es el factor de amplificación, nos los va a estar indicando el fabricante, que va a depender del transistor que se esté manejando. Normalmente, este factor no aparece como tal en las hojas de especificaciones como beta, sino va a aparecer como H, subíndice F. Aquí no lo pongo como subíndice, pues no. Déjenme ver si lo puedo intentar colocar como subíndice. Pero normalmente aparece como un subíndice. Ahí está. HF. Vamos a observar en las hojas de especificación, y esto es importante porque lo vamos a retomar más adelante. En el caso de el fabricante nos va a dar dos de HFE, uno considerando FE en minúsculas y otro considerando FE en mayúsculas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y esto es una nomenclatura que vamos a ir trabajando más adelante. Cuando trabajemos al transistor, si los subíndices se encuentran en mayúscula, quiere decir que el análisis que estamos haciendo es un análisis en corriente directa. Si encontramos subíndices en minúscula, quiere decir que el análisis que estamos haciendo del transistor es un análisis en corriente alterna. Y esto lo vamos a empezar a manejar en la unidad número 4. Nuestros subíndices van a ser ya combinados. En mayúscula, corriente directa, y en minúscula, corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante que sepamos esto porque cuando vamos a trabajar al transistor en corriente directa, este es el parámetro que debemos de observar que nos tiene que dar el fabricante. Y este corresponde al factor de amplificación en corriente. Más adelante vamos a observar que el transistor también va a estar amplificando voltaje, pero por el momento ahorita nos vamos a enfocar en la amplificación de corriente. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Entonces, tomando en cuenta esto, si yo considero que la corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector en ambos transistores, lo sustituyo de este lado. Y yo digo entonces que la corriente del emisor es igual a corriente de base más, sustituyo esta fórmula. En lugar de conectar o colocar corriente de colector, pues coloco beta veces corriente de base. Entonces me quedaría corriente de base más beta veces corriente de base. Factorizo la corriente de base. ¿Y qué me dice? La corriente del emisor es igual a corriente de base por beta más 1. Si yo considero que la beta del transistor es muy grande, y por eso lo coloco aquí como beta mucho mayor que 1. Estamos hablando de a lo mejor una beta de un valor de 100, un valor de 80, es mucho más grande que 1. Entonces, este 1 que está aquí prácticamente lo puedo despreciar. Y eso implica que entonces la corriente del emisor se reduce a beta veces corriente de base. Lo mismo que yo tenía acá. Por lo tanto, yo puedo aproximar y decir que la corriente del emisor es prácticamente la misma que la corriente de colector. Para nuestro caso, vamos a suponer esta consideración.
y vamos a tomar en cuenta en nuestros cálculos que hagamos que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. Cuando las vetas son muy pequeñas, como suele suceder con los que se conocen como transistores de potencia, donde las vetas no alcanzan valores mayores a 15, algunos llegarán a alcanzar de mediana potencia valores de 30, 40. Entonces no podemos despreciar esto. Y aquí sí tendríamos que considerar el valor real de corriente de colector y el valor real de la corriente del emisor. Pero para cuestiones de electrónica analógica, donde vamos a trabajar con señales muy pequeñas, sí podemos tomar en cuenta esta consideración. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Sí, profesor. ¿Cómo me había dicho que para la nomenclatura las letras mayúsculas representaban es que estamos trabajando con corriente directa? Análisis en corriente directa y letras minúsculas, análisis en corriente alterna. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Creo que no. Listo, entonces. Aquí está. Vamos a tomar en cuenta y vamos a partir de una primera configuración que le vamos a llamar configuración en emisor común. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta que vamos a tener diferentes configuraciones: emisor común, base común y colector común. Para que nosotros podamos polarizar un circuito con transistores y hagamos que el transistor funcione para lo que queremos como tal, vamos a considerar lo siguiente. Siempre debemos de tomar en cuenta una terminal de entrada y una terminal de salida. El transistor tiene 3 terminales. Si tomo en cuenta una terminal de entrada, una terminal de salida, pues la otra terminal es la que va a ser común a ambas mallas. Es decir, yo tengo una terminal de entrada y voy a formar una malla que le voy a llamar malla de entrada. Tengo una terminal de salida y voy a generar una malla que voy a llamarle malla de salida. Mi otra terminal es la que va a ser común tanto a la malla de entrada como a la malla de salida, que es en este caso. Si yo trabajo una configuración que es la básica y sobre la que normalmente se trabaja, es una configuración en emisor común. Quiere decir que la terminal del emisor va a ser común a ambas mallas. Para este caso, para una configuración en emisor común, voy a considerar, y aquí lo voy a colocar, que la terminal de base es la terminal de entrada y la terminal del colector es la terminal de salida. ¿De acuerdo? Eso es para el caso de una configuración en emisor común. Más adelante vamos a ver las otras configuraciones y vamos a ver cómo se pueden hacer. Pero por principio empezamos con una configuración en emisor común. Conectada en la al colector del transistor. Y nuevamente aquí RFBB, pidiéndome nomenclatura. Cuando hablo de fuente que va a estar conectada, ya sea al colector, a la base o al emisor, voy a colocarle un doble subíndice. Aquí aparece fuente BBB, que representa una fuente que va a la base. Y si observamos, pues tiene doble subíndice, es decir, 2 veces la B. Para el caso de BCC, va a suceder lo mismo. Voy a tener una B con 2 Cs como subíndice. Esto me sirve para poder identificar 2 cosas. Una, que voy a trabajar con una fuente de corriente directa. Y 2, que voy a considerar o que no voy a confundir con los voltajes en las terminales. Es decir, si yo mido el voltaje justo en este punto, estoy midiendo un voltaje de base.
Y para poderlo identificar, el voltaje de base, entonces yo voy a decir que es un voltaje de base. ¿De acuerdo? Si yo mido el voltaje en este punto, estoy midiendo el voltaje en el colector del transistor. Y ahí sería un voltaje BC. Si yo mido el voltaje en este punto, estoy midiendo el voltaje en el emisor del transistor. Y sería un voltaje BE. Entonces, de esta forma no confundo. Y también puedo identificar cuáles son mis fuentes de voltaje en corriente directa que voy a estar trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a confundir voltaje en la base, que es en este punto, con voltaje de la fuente de la base, ni con voltaje en la resistencia de base. Cuando yo quiera indicar voltaje en resistencia de base, ¿cuál tendría que ser mi nomenclatura? Voltaje, no tengo aquí subíndices, lo voy a tratar de colocar, en la resistencia de base. ¿Vale? Más o menos así quedaría. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Y ese es el voltaje en esta resistencia, es decir, entre este punto y este punto, que es distinto al voltaje en la fuente de la base y distinto al voltaje en la base del transistor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Por qué no es la misma en esa resistencia que la que está entrando en la base ya directamente? Porque si yo mido el voltaje en la resistencia de la base, pues estoy midiendo de aquí a acá. Y si yo mido el voltaje en la base del transistor, pues estoy midiendo de aquí hacia tierra. Y ya sería la diferencia por el consumo que tiene y la resistencia interna del transistor, ¿no? Aquí, bueno, aquí en el caso del voltaje en la base, porque no tengo un resistor directamente, puede ser que es el voltaje de la unión. Pero si yo tuviera un voltaje aquí, que a un resistor, pues cambia mi voltaje. Ya no es el mismo que yo tuviera de aquí hasta tierra, que el que yo tengo de aquí al emisor. Nada más. Obviamente por la pérdida del... Bueno, por la resistencia que está ahí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Sale? Ahí está. Entonces, con base en eso, voy a considerar lo siguiente. Tengo dos mallas, una malla que dijimos que es malla de entrada y otra que va a ser malla de salida. Esta correspondería a la malla de entrada y esta correspondería a la malla de salida. Entonces, siempre que yo tengo un transistor y quiera analizarlo para saber cómo va a ser su polarización, lo que debo de considerar entonces es eso. ¿Cuáles son las mallas de análisis de mi circuito? ¿Cuál es mi malla de entrada y cuál es mi malla de salida? ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces aquí el emisor, como les mencioné, queda prácticamente como una de las dos mallas. Normalmente voy a orientar mis corrientes en el sentido de las fuentes. Si fijan aquí, mi corriente va en este sentido porque así está indicada mi fuente. En este otro caso, mi corriente va hacia acá porque así está orientada mi fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, como ya indiqué que tengo dos mallas y por lo tanto yo tengo dos trayectorias completamente diferentes, pues puedo analizarlo utilizando la ley de voltajes. ¿Qué me dice la ley de voltajes? La suma de las caídas de voltaje. ¿Vale? Entonces, tomando en cuenta eso, puedo obtener lo siguiente. Para el caso de esta primera malla, y es más, voy a cambiar de color la malla 2. Aquí está. Entonces, mi malla 1, esta va a ser mi malla 2, que corresponde a mi malla de salida. ¿Vale? Y la otra, que tengo color azul, pues correspondería a mi malla 1. ¿Qué me dice esta ecuación? Aquí ya lo tengo. El voltaje BBB es igual al voltaje NRB más el voltaje base emisor. Como ya mencioné, aquí tengo una unión de base a emisor y aquí tengo una unión de base a colector. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al sentido de mi trayectoria,
es voltaje VBB igual al voltaje NRB más voltaje base emisor. Este voltaje en la resistencia de base, yo la puedo expresar utilizando la ley de Ohm. ¿Qué me dice? El voltaje VBB es igual a la corriente de base por la resistencia de base más mi voltaje base emisor. ¿Por qué? Porque si recordamos, yo ya había mencionado que, pues aquí aparece en el diagrama. Aquí tengo una corriente de base, aquí tengo una corriente de colector y aquí tengo una corriente de emisor. Entonces lo voy a colocar en términos de la corriente. ¿Por qué? Porque yo dije, el transistor es un dispositivo que vamos a polarizarlo a través de la corriente. Por eso esta ecuación la expreso en términos de una corriente. ¿De acuerdo? Voy con el análisis de mi malla 2. ¿Qué me dice mi malla 2? Mi fuente VCC es igual al voltaje en RC más, aquí yo tengo una caída de voltaje, a pesar de que no hay una unión de colector a emisor, como lo observamos acá, sí tengo una caída de voltaje. Aquí tengo un diodo y me va a generar una caída de voltaje de la base, que va del colector a la base. Y si aquí tuviera otro diodo, pues tengo una caída de voltaje de la base al emisor. Por lo tanto, pues me va a generar una caída de voltaje desde aquí hasta acá. Y a ese voltaje le llamamos voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces, considerando esto, tengo aquí un signo más. A ver si lo alcanzamos a ver un poquito más. Tengo aquí un más y tengo aquí un menos. El más correspondería en el colector y el menos al potencial en el emisor. Por lo tanto, entonces mi ecuación me dice VCC es igual a voltaje en resistencia de colector más voltaje colector emisor. Nuevamente, este voltaje, pues yo lo puedo colocar en términos de su corriente. ¿Por qué? Porque el transistor se polariza por corriente. Por lo tanto, mi ecuación me dice VCC es igual a IC por RC más voltaje colector emisor. Y esta, que es mi ecuación 1, y esta que es mi ecuación 2, le vamos a llamar ecuaciones de polarización del transistor. ¿Por qué ecuaciones de polarización? Porque a través de esas ecuaciones yo puedo determinar el funcionamiento del circuito con base en las necesidades que yo requiera. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Sale, vale. Entonces, vamos a cambiarnos de sesión para continuar con el análisis del transistor y ahorita nos vemos. Ok. Sí, profe. Vale, listo, entonces ya tenemos lo que serían las ecuaciones de polarización del transistor y con base en ellas, pues vamos a determinar cuál sería la operación del dispositivo. Aquí tengo lo que es las curvas características del transistor y estas curvas características del transistor pues nos van a indicar cómo se debe comportar el transistor y cómo va a estar trabajando. Para que podamos trabajar con las curvas características, pues necesitamos trabajar con dos ejes o dos variables. Normalmente trabajamos utilizando la ecuación de salida del transistor y por lo tanto se grafica tomando en cuenta el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Si observamos, ambas se encuentran aquí en esta ecuación, voltaje colector emisor y corriente de colector. Entonces vamos a trazar o vamos a trabajar en una gráfica teniendo estas dos variables.
Aquí la corriente de base está indicada de forma implícita. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tener un conjunto de curvas y se le conoce como familia de curvas del transistor. Y cada una de estas curvas que aparecen aquí, donde me indica 100 microamperes, 200, 300, 400, 500, 600, van a corresponder a valores de corriente de base. De hecho, lo estoy colocando aquí. Cada uno de estos valores, pues va a corresponder a un valor de corriente de base. Entonces, sí está involucrada también la corriente de base, porque como ya vimos, la corriente de colector se relaciona directamente con la corriente de base, pues a través del factor de amplificación que llamamos beta. Entonces, son las dos variables que voy a trabajar. Lo que observamos aquí es lo siguiente. Voy a tener una recta que le vamos a llamar recta de carga. Y esa recta de carga la voy a trazar de esta forma. Ahí está. La voy a trazar de esta forma. En la cual voy a considerar lo siguiente. Si se fijan, tiene una pendiente negativa. ¿Qué implica una pendiente negativa cuando tengo dos variables? Que conforme una variable aumenta, la otra tiene que disminuir. Y conforme la otra disminuye, pues va a tener que aumentar la primera. Eso implica lo siguiente: conforme yo voy aumentando el nivel de voltaje colector emisor, si yo me desplazo sobre esta recta que le voy a llamar, como dice aquí, recta de carga, ¿qué va a suceder? Observen, yo me voy a desplazar hacia la derecha. Quiere decir que mi voltaje colector emisor tiene que ir aumentando. ¿Qué sucede con el valor de la corriente del colector? Forzosamente va disminuyendo. Por el contrario, si yo voy disminuyendo el voltaje colector emisor porque me estoy desplazando a la izquierda, pues la corriente de colector va aumentando. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que sabemos que este voltaje colector emisor y a este voltaje VCC es prácticamente constante. Entonces, si una de estas variables aumenta, ¿qué debe suceder con la otra? Disminuir. Si esta variable disminuye, pues obviamente la otra tiene que aumentar para mantener siempre pues este VCC constante. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la recta de carga. Y dependiendo dónde se encuentre el punto o dónde se encuentre trabajando el transistor, es decir, cuál sea el valor de colector emisor y cuál es el valor de la corriente de colector, es la región de operación en la cual va a estar trabajando el transistor. Es decir, voy a considerar que el cruce que tiene la recta de carga con cada una de estas curvas, pues me va a estar dando un punto de operación para el transistor. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos puntos que yo estoy marcando aquí, le voy a llamar punto de operación. ¿Qué me indica el punto de operación? Pues obviamente el punto de operación me va a entregar dos valores. Un valor de voltaje colector emisor y un valor de corriente de colector. Por lo tanto, el punto de operación yo lo voy a considerar como un par de coordenadas. Lo voy a colocar aquí. El punto de operación que le voy a llamar Q va a corresponder a un voltaje colector emisor, coma, corriente de colector. Y ahí está. Siempre que a mí me indiquen o me pidan el punto de operación de un transistor, tengo que dar dos datos o un par de una coordenada. Un voltaje colector emisor y una corriente de colector. Obviamente esta curva que tengo aquí como recta de carga no es única. ¿De qué va a depender? Va a depender de la corriente de colector máxima que yo quiera que tenga mi transistor cuando esté funcionando. Es decir, yo puedo tener una recta de carga, a lo mejor así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí también depende del voltaje de la fuente que esté trabajando. Si se fijan aquí el voltaje VCC, pues va a depender, el voltaje colector emisor, pues va a depender del voltaje VCC. ¿A qué me refiero? Cualquiera de estas dos rectas tiene dos puntos de cruce con eje. Aquí está uno y aquí está el otro.
¿De acuerdo? Este punto que estoy señalando aquí, me voy a quedar con la recta que está en amarillo. Tengo dos puntos de cruce con los ejes. Uno que es este y otro que es este. ¿Sale? Ahora, si yo determino las coordenadas de este punto, ¿qué va a suceder? Pues obviamente el valor de corriente de colector, ¿cuánto vale? Justo en este punto. 0. 0. Si determino las coordenadas de este punto, ¿cuánto vale el voltaje colector emisor? Como está sobre el eje vertical, ¿cuánto vale? Igual 0. Igual 0. Entonces, fíjense. Si tengo que el voltaje colector emisor es igual con 0, que es decir, sobre este punto, sustituyendo en esta ecuación, pues este término vale 0. Y puedo decir que la corriente de colector es VCC entre RC. Por lo tanto, la corriente máxima que circule por este circuito, pues va a depender obviamente del valor de VCC. Entonces, la curva que haga la recta de carga va a depender de las condiciones de operación que yo quiera sobre este circuito. Ahora, si me voy sobre este otro punto, que ya dijimos, la corriente de colector vale 0. La sustituyo acá. Si sustituyo aquí corriente de colector igual con 0, pues me dice que VCC es igual al voltaje colector emisor. Entonces, nuevamente, este voltaje colector emisor, ¿de qué va a depender? Pues del valor de la fuente VCC. ¿Sí? Entonces, con base en eso y con base en las curvas características, pues también podemos considerar lo siguiente. Tengo 3 regiones de operación. Esta es una primera región que le voy a llamar región de saturación. Y esta es otra región prácticamente pegado al eje horizontal, que ya lo llamo región de corte. Por lo tanto, mis condiciones para trabajar en la región de corte, que es esta, voy a considerar que la corriente de colector debe de valer 0. Y para trabajar en esta región, que es mi región de saturación, mi voltaje colector emisor, pues debe de valer 0. ¿Vale? Estas son las dos regiones que, como les menciono, es donde van a trabajar ustedes en electrónica digital. Nosotros vamos a estar trabajando prácticamente en toda esta región, que es nuestra región de amplificación o la región activa. Por lo tanto, vamos a requerir que nosotros ubiquemos cualquier punto de operación dentro de esta región. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Y vamos a ver más adelante que dependiendo del tipo de amplificador que lleguemos a trabajar es donde debemos de colocar el punto de operación del transistor. Normalmente se recomienda que el punto de operación quede exactamente a la mitad de la recta de carga. Es decir, si yo aquí tengo un valor de fuente de 10 volts, pues ¿cuánto debería de valer mi voltaje colector emisor? 5 volts. ¿De acuerdo? Si tengo una fuente de 10 volts, pues lo recomendable es que sea de 6 volts. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? ¿Podría volver a explicar esta última parte, profe? Se me cortó un poquito la conexión. Sí, que se recomienda. No es una regla que se tenga que seguir siempre. Esto va a depender de la aplicación. Pero se recomienda que el punto de operación normalmente se encuentre a la mitad de la recta de carga. Y eso cuando trabajamos con la parte ya de amplificación vamos a ver el por qué. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí tengo una fuente VCC de 10 volts, a la mitad de la recta de carga, pues tendría que ser 5 volts. Entonces aquí colocaríamos nuestro punto de operación, justo en este punto, ¿no? Si tengo una fuente a lo mejor de 12 volts, pues entonces el punto de operación, pues me convendría colocarlo, que su voltaje colector emisor sea de 6 volts. Y a partir de ahí se puede partir para un diseño. Vamos a ver un poquito más adelante, conforme estemos avanzando, que cuando se tiene un circuito, se puede analizar de dos formas. Una, considerando un diseño, o la otra, ya con los valores establecidos, determinar las condiciones de operación. Cuando se parte o cuando se trabaja con un diseño, cuando se hace un análisis como tal, ya se tienen todos los valores, como es el caso de este circuito. Ya tengo los valores de la fuente BBB,
tengo el valor de BCC, tengo el valor de los resistores, tengo el valor inclusive aquí que me está dando un valor de beta, como aparece en el diagrama, y lo único que tendría que hacer es analizar el circuito y encontrar sus valores de corriente de base y corriente de colector, es decir, el punto de operación. Cuando se hace un diseño, pues obviamente yo no tengo estos valores de RC ni de RB. Tengo un valor de BCC que yo lo propondría, tengo un valor de BBB que también lo propondría y tendría un valor de corriente de colector que también es propuesta. ¿Por qué? Porque con eso yo determino dónde quiero que trabaje el transistor, si en la región activa, si en la región de saturación o en la región de corte. Y con base en esos parámetros y lo que me da el fabricante, como es este, voltaje giga beta, y el voltaje base emisor, que también me lo va a dar el fabricante, con esos datos, entonces ahora sí, yo determino cuánto vale esta RB y determino cuánto vale esta RC. Entonces, esa es la diferencia entre hacer análisis y hacer como tal un diseño. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta qué punto es viable, digamos, pasar de esa zona activa hacia la desaturación? ¿Hasta qué punto es viable? Cuando trabajas al transistor como un amplificador, no te conviene pasar a la región de saturación. Y esto lo vamos a retomar en la unidad 4, porque la señal al momento de ser amplificada se va a recortar. La va a recortar. Siempre que trabajamos con un amplificador, obviamente la señal que entra es una señal muy pequeña y se tiene que amplificar. Hagan de cuenta que es algo similar a esto. Entonces, si lo meto en la región de saturación, en lugar de que sea una señal completamente senoidal, que es la que yo voy a amplificar, en lugar de que sea así, ¿qué va a suceder? Cuando entra en la región de saturación, pues obviamente se va a recortar. Y sucede lo mismo hacia abajo. Si yo hago que pase o que llegue a la región de corte, pues esa señal senoidal se va a recortar. Entonces, sí va a depender qué tanto queremos amplificar, qué tipo de transistor queremos utilizar para amplificar y dónde coloquemos el punto de operación. Por eso es que se recomienda que siempre el punto de operación esté a la mitad de la recta de carga. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Profesor, ¿Dudas? una duda. ¿Sí? Digo, a lo mejor no tiene como que mucho que ver, pero si lo que nos dice que que el transistor funciona como un amplificador, ¿qué diferencia hay, o bueno, qué diferencia habría entre un amplificador operacional y un transistor? ¿Qué diferencia habría? Digamos que la principal diferencia que podemos encontrar es que el transistor, bueno, que el amplificador operacional va a ser más robusto a diferencia de un amplificador con transistor, y que vamos a poder hacer operaciones matemáticas con ese amplificador. Es decir, hacemos la operación matemática de dos señales, ya sea suma, resta, multiplicación, división, podemos integrar la señal, podemos derivar la señal, y de ese resultado la vamos a amplificar. Podemos mantener la amplificación, bueno, hacemos la amplificación y podemos mantener la fase de la señal que vamos a amplificar. En el caso del transistor, la desventaja principal es que solamente va a amplificar, no va a poder hacer operaciones matemáticas. Si hacemos algún tipo de arreglo dentro de la configuración externa o dentro de la circuitería, podemos utilizar algún tipo de operación. En el caso, por ejemplo, de trabajar un modulador. Un modulador lo que va a hacer es multiplicar las señales y no de forma lineal, sino lo va a hacer de una forma no lineal. Además de que trabajar un amplificador exclusivamente con un transistor va a desfasar la señal. Es decir, si yo meto una señal de este tipo, si yo meto una señal de este tipo aquí en el transistor, al momento de que la amplifico, pues voy a obtener una señal
Ay, perdón. De este tipo, amplificada pero desfasada. El amplificador operacional me permite controlar mejor la amplificación, me permite darle una mayor estabilidad en cuanto a la respuesta en frecuencia, me permite controlar la fase que yo quiero y además hacer operaciones matemáticas entre diferentes señales. Entonces, esa es la diferencia con respecto al amplificador operacional. Sin embargo, vamos a ver también en la unidad 4 que el amplificador, no 5, que el amplificador operacional parte del principio de funcionamiento del amplificador diferencial, y el amplificador diferencial es o se forma con dos transistores conectados prácticamente en espejo. Entonces, la ventaja que tiene el operacional es prácticamente esa, nada más. Pero podemos hacer la misma amplificación con el transistor. ¿Qué es lo que sucede con el transistor? En el caso de amplificar con transistor, vamos a tener también tres tipos de amplificaciones: amplificación de corriente, amplificación de voltaje y amplificación de potencia. El operacional no lo puede hacer. El amplificador operacional solamente amplifica señales de voltaje. No tenemos ganancia en corriente, a diferencia de trabajar con un amplificador con transistor. Muchas gracias, profe. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Sale. Entonces, fíjense, una vez que ya tenemos prácticamente este análisis, pues podemos empezar a ver las diferentes configuraciones de polarización, pero ya directamente con lo que sería algún ejemplo. Vamos a considerar esta configuración, y en esta configuración, si se fijan, no aparece una fuente de voltaje en la base. La base va conectada a una resistencia RB y directamente a tierra. Pero sí seguimos manejando dos fuentes de voltaje, una que va en colector, que es VCC, y otra que va en emisor, que me indica menos 15 volts. De hecho, aquí la podemos llamar aquí menos VEE. ¿Cómo lo voy a analizar? Bueno, para que yo lo pueda analizar, necesito considerar que existen dos fuentes y necesito considerar en qué sentido van a viajar las corrientes. Eso es importante, saber en qué sentido van a viajar las corrientes. Para eso voy a redibujar el circuito. ¿Cómo lo voy a redibujar? Voy a tomar en cuenta lo siguiente. Fíjense. Tengo mi resistencia RC y de aquí voy a partir. Tengo mi fuente VCC. Y para que yo pueda terminar mi fuente VCC, pues yo la conecto directamente a tierra. ¿Vale? Aquí está. Hasta el momento he dibujado esta parte nada más. Yo la redibujo para que ustedes puedan empezar a visualizar mejor el análisis de los circuitos. Y es una recomendación: cuando tengan un circuito con transistor, pueden redibujarlo a que se parezca a la configuración en emisor común. ¿Por qué? Porque esta es la más sencilla y la que nos permite hacer un análisis un poquito más directo. Entonces, ya redibujé esta parte. Ahora voy a redibujar lo que corresponde al transistor. Esta terminal está conectada al colector del transistor. Aquí tengo el emisor del transistor. Y aquí tendría la base. La base va conectada a una resistencia. ¿Vale? Va conectada a tierra. Entonces, como va conectada a tierra, la voy a colocar hasta acá. Y luego el emisor va conectada a una resistencia, y la resistencia va conectada a una fuente que me dice que aquí es negativa. Entonces, si la fuente es negativa, y aquí es donde antes de dibujar puedo hacer lo siguiente. Fíjense. Considero el sentido de la corriente de esta forma. Si el sentido de la corriente yo la considero de esta forma, esta fuente obviamente se considera positiva porque la corriente pasa primero por el menos y luego por el más. Si yo tengo una fuente que estoy considerando ahora negativa y tengo este sentido de corriente, ¿cómo debo de dibujar mi fuente? Pues obviamente
voy a conectar primero el más y luego el menos. Y esto va conectado a tierra. ¿Sí, muchachos, o no? Entonces, al conectar esto, como encuentra primero el más, pues entonces aquí, ¿qué sería? Ah, no, perdón, miento. Es al revés, ¿no? Porque si no Sí. se cancela. O- Sí, miento. Como voy a considerar una fuente negativa y ya lo habíamos visto, voy a tomar en cuenta que el más es el que va directamente a tierra, ¿sí? Y eso es la forma, tiene que ver con lo que vimos de las fuentes de voltaje positivo y negativo. Aquí el momento de que yo considero una fuente negativa, y voy a borrar primero esta para no confundirnos, al momento de que yo considero una fuente negativa, acuérdense, el menos, o mejor dicho, el más es el que va conectado directamente a mi tierra o a mi referencia. Si recordamos lo que vimos con las fuentes, lo voy a dibujar de este lado. Lo voy a dibujar con este. Acuérdense, si yo tenía una fuente así y otra fuente así, y es la forma en que quedaría, por ejemplo, la fuente que ustedes van a diseñar, prácticamente yo aquí tenía más menos y aquí tenía más menos, ¿vale? Pero si yo adicionaba a esa conexión de las fuentes, le adicionaba aquí la tierra, ¿qué iba a suceder? Esta fuente iba a ser positiva porque es de más a tierra, y esta fuente, ¿cómo iba a ser? Negativa, porque estoy midiendo este punto con respecto a tierra, ¿sale? Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Si yo tengo una fuente negativa, ¿cuál es la terminal que debe de ir conectada hacia tierra? La positiva. La parte positiva de mi fuente. Entonces, por eso la estoy redibujando así. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Igual con ese dibujo ya se puede hacer lo del análisis de mallas que había comentado en un principio, ¿no? Exactamente. Entonces, así como está, yo ya puedo analizarlo. Y si observan, yo aquí tengo tierra. Lo único que voy a hacer es, para no meterme en más problemas con las tierras, acuérdense, tierra es una referencia nada más. Entonces yo la puedo quitar de aquí. Y uno prácticamente, este circuito así. Y si observamos, se generaron nuevamente dos mallas. Una malla de entrada que normalmente cuando trabajo con transistores, una de las mallas forzosamente, y eso sí, grábenselo para que puedan analizar fácilmente sus transistores, una de las mallas forzosamente tiene que estar haciendo que la corriente circule de base a emisor. Entonces, con base en eso, yo establezco mi primer malla, porque aquí tengo más y tengo menos, unión base emisor. ¿Sale? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, puedo asignar la otra malla de esta forma. Entonces, aquí tengo más y menos en mi fuente. Aquí tendría menos, perdón, tendría menos. Y aquí tendría más. Mi otra fuente aquí tendría más, aquí tendría menos. Obviamente aquí voy a tener más y menos en mi resistencia. Por el sentido de esta malla, pues voy a tener también más, voy a tener menos. Y aquí entre colector y emisor, pues también tendría una caída más menos. Y obviamente en esta última resistencia, que es la de emisor, tendría más y tendría menos. Entonces yo ya puedo establecer las ecuaciones teniendo estas dos mallas. ¿Cómo las establezco? ¿Qué me dicen mis dos ecuaciones? Esta primera ecuación le voy a llamar ecuación 1, ¿sale? Ahí está. Le voy a llamar ecuación 1. Y a esta le voy a llamar malla 2, y por lo tanto me va a dar mi ecuación 2. ¿Qué me dice mi malla 1? Para poder Que establecer. BBB es igual a
V de RB más V de B. Más me faltan porque son 3 caídas. Una primera caída es esta, una segunda caída es la unión base emisor y una tercera caída esta resistencia que se llama RE. ¿Vale? Y tengo una subida. ¿Cuál es esa subida? Esta fuente. De acuerdo a como yo orienté la corriente, es una subida de voltaje, ¿sale? Entonces, ¿qué me va a decir la malla? La voy a escribir aquí. Sería la suma total de las caídas de tensión, ¿no? Más la subida. Aquí la voy a escribir. ¿Qué me dice? BEE, porque es la fuente que estoy utilizando, es igual al voltaje en la resistencia de base más el voltaje en la resistencia de emisor, que es esta, más el voltaje base emisor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Pero ahí también se le tendría que restar lo de la subida, ¿no? Ya está. Acuérdense que la ecuación de voltajes me dice la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. Entonces aquí tengo una subida nada más y es igual a la suma de las caídas. Ok, ¿Cuántas sí. caídas tengo? 3. Voltaje en la resistencia de base, voltaje base emisor y voltaje en la resistencia de emisor. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué me dice mi ecuación 2? Que es esta, mi malla de salida. Nada más aquí me falta ponerle, ¿no? Vamos a ponerle ecuación 1. ¿Vale? Ahora sí, vamos con mi ecuación 2. ¿Qué me dice mi ecuación 2? Aquí, ¿cuántas subidas de voltaje tengo? Aquí tengo una y aquí tengo otra. Entonces voy a sumar las dos subidas, que es BEE más BCC. ¿De acuerdo? ¿Cuántas caídas de voltaje tengo? 2. Aquí tengo una, que es en la resistencia de colector. Aquí tengo otra, que es en la resistencia de emisor. Y aquí tengo otra. Acuérdense que a pesar de que no haya unión, tengo una caída de voltaje aquí. Entonces sería voltaje en la resistencia de emisor, más voltaje en la resistencia de colector, más voltaje colector emisor. Y esta correspondería a mi malla 2 y a mi ecuación 2 de polarización. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? No las voy a invertir de orden para que se vea bien. Ahí está. Y entonces estas dos serían mis ecuaciones de polarización del transistor. Con esas ecuaciones de polarización y con todos los datos que tengo aquí, entonces ya puedo determinar lo que me dice el ejercicio. Determina las ecuaciones de polarización y encuentra el punto de operación del transistor. ¿Qué datos tengo que encontrar para indicar el punto de operación? B del colector emisor y la corriente del colector. Exactamente, el voltaje colector emisor y la corriente del colector. ¿Esa corriente dónde está? Está implícita aquí. Porque sabemos que este voltaje colector de la resistencia colectora, ¿qué va a ser igual? El voltaje de este resistor por la corriente que circula en él. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a terminar este ejercicio mañana y lo que vamos a hacer es este voltaje de resistencia de emisor, este voltaje en resistencia de colector y este voltaje de resistencia base, lo vamos a desglosar utilizando la idea, así como acá. Y entonces ya nos quedaría en términos de las tres corrientes, corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor. Nos quedaría en términos de voltaje colector emisor. Y considerando que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector, podemos empezar a factorizar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe, todo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Todo bien, profe. Sale, vale. Entonces, pues si no tienen dudas, nos vemos mañana. Vale, profe. Mañana. Sí, profe, nos vemos mañana. Sale, Hasta luego, profe. muchachos. Hasta luego. Hasta luego.